Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando el ciclo celular. Hay que entender que la continuidad morfológica y estructural del ser vivo se garantiza mediante la reproducción celular. Este proceso se da en organismos unicelulares como pluricelulares. Además, todos los seres vivos están formados por células. Por lo tanto, la formación de un nuevo individuo implica la formación de nuevas células a partir de otras, fenómeno conocido como reproducción o división celular. Entonces, veamos primero el concepto. Dice, ciclo celular es el conjunto de etapas por la que atraviesa una célula desde su nacimiento, maduración y posterior división. El ciclo celular consta de dos etapas muy importantes, que son la interfase y la división celular. Jóvenes, en la interfase, la célula va a aumentar el volumen, va a duplicar el número de organelas, va a duplicar su ADN. ¿Para qué? Para prepararse para que ocurra justamente la segunda etapa, que es la división celular. Esta división celular puede generar 2 células hijas, como también 4 células hijas, dependiendo el tipo de división que ocurre. ¿Ya, jóvenes? Entonces, primero vayamos a estudiar el ciclo celular en conjunto y luego veremos uno por uno la división celular. Bien, empecemos por favor acá con el ciclo celular. El ciclo celular, como ya le mencioné, consta de 2 etapas. La primera es la interfase, que va a tener 3 subetapas importantes de preparación. Y una vez que la célula se ha preparado, recién ahí ocurre la división celular. Entonces, empecemos uno por uno. En el periodo G1 de la interfase ocurren los siguientes eventos. Primero, se incrementa el volumen del citoplasma. Además, hay una síntesis de ARN mensajero. El otro evento es la síntesis de proteínas. En este periodo hay una gran síntesis de proteínas, quiere decir de enzimas que van a ayudar a la célula para que ocurra la división. Además, el incremento del volumen del citoplasma se da también por el incremento de las organelas. Estas organelas se van a duplicar. En este mismo periodo van a haber algunas células que se van a detener. Por eso se le denomina etapa G0, en la cual ocurre una diferenciación celular. En esta etapa, algunas células dejan de dividirse, o sea, no realizan la división celular. Entre ellas tenemos las neuronas, los miocitos y los eritrocitos. Entonces, en el periodo G1 ocurren estos 4 eventos importantes. El volumen del citoplasma aumenta, ocurre síntesis de ARN, hay una mayor síntesis de proteínas y las organelas se van a duplicar. ¿Ya, jóvenes? Entonces pasemos a la siguiente etapa, la etapa S, o también denominada etapa de síntesis. En esta etapa ocurre uno de los eventos más importantes, denominado la duplicación del ADN, que también se denomina la replicación del ADN. Ocurre también síntesis de proteínas histónicas y otras proteínas asociadas al ADN. Por otro lado, se inicia la duplicación de los centriolos. Veamos acá. Entonces la célula va a pasar a la siguiente etapa, a la etapa G2, en la cual también se le denomina intervalo segundo. En esta etapa, los centriolos se duplican en 2 pares y además ocurre la fosforilación de histonas H1 para condensar a la cromática. Una vez que ocurre la interfase, entonces recién ahí ocurre la división celular. Y la división celular se caracteriza porque tiene 2 etapas. Uno que es la cariocinosis, que es la división nuclear, y la otra, la citocinosis, que es la división del citoplasma. Entonces, vayamos a ver la división celular desde este punto de vista. La división celular se puede dar por mitosis o meiosis. Entonces, vayamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Primero, la mitosis. ¿Qué es lo que dice ahí? Se dice que la mitosis es somática. ¿Por qué? Porque ocurre
en células corporales, es decir, células de la piel, células del tracto digestivo, células de la garganta, por ejemplo. Esas son las células corporales. Se dice que es ecuacional porque se obtiene dos células hijas diploides iguales a la célula de la madre. ¿Qué significa eso? Acá tenemos a la célula de la madre que es diploide, 2N. ¿Qué significa 2N? Que va a tener dos juegos cromosómicos. Ocurría la división celular denominada mitosis, entonces sus células hijas también van a ser diploides, es decir, van a ser 2N y el otro también va a ser 2N. Quiere decir que se conserva el material genético. Por eso que se les denomina las células hijas homotípicas, porque son iguales. Es decir, el material genético que tienen ellas van a ser idénticas al de la célula madre. Muy por el contrario, en la meiosis ocurre algo distinto. Primero, se le va a denominar que es un proceso gónico. ¿Por qué? Porque se realiza en las gónadas, es decir, en los testículos y en los ovarios. También se dice que la meiosis es un proceso reduccional, porque se obtienen 4 células hijas haploides de una célula madre diploide. Veamos acá. La célula madre, a un inicio, se caracteriza primero por ser una célula diploide. En la meiosis va a ocurrir dos divisiones continuas. La primera es para dividir la carga genética a la mitad. ¿Qué significa? Que cada célula hija va a tener la mitad del número de cromosomas, N y N. Ocurrida la primera división meiótica, viene la segunda división meiótica. Entonces, en este proceso se va a copiar las mismas características. ¿Qué significa? Que al final cada célula hija va a tener la mitad de carga genética de la madre. N y acá también N. Por eso se dice que es un proceso reduccional. Vemos que las células hijas son heterotípicas. ¿Qué significa heterotípicas? Que son diferentes. El día de hoy, jóvenes, vamos a estudiar solamente la mitosis, es decir, el proceso en el cual la célula se divide en dos células hijas a partir de una célula madre. Entonces, la mitosis va a tener etapas, las cuales la vamos a ver ahorita. Bien, jóvenes, para ver las etapas de la mitosis, primero tenemos que entender que la mitosis es un proceso de división celular característica de las células eucariotas, donde una célula madre forma dos células hijas idénticas a la progenitora y con la misma cantidad de cromosomas. Este proceso se va a dar en protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. Este proceso es importante para la reparación de tejidos, para el crecimiento, para el desarrollo embrionario. La división descontrolada de la mitosis genera el cáncer, ¿ya? En las plantas ocurre una división anastral. Bien, jóvenes, vayamos a ver entonces las etapas de la mitosis. A ver, chicos, la mitosis va a tener 4 etapas importantes. La primera etapa denominada profase, le sigue la metafase, anafase y telofase. En la profase ocurren 2 subetapas. La primera, denominada profase propiamente dicha, ocurren los siguientes eventos. Primero, se condensa la cromatina en cromosomas. ¿Cómo es eso? Esto es una célula. Ahí está. Internamente vamos a encontrar al núcleo. Y la cromatina en el núcleo se encuentra ahí desenrollada. Vamos a encontrar la eucromatina y la heterocromatina. Cuando se condensa la cromatina, significa que se va a enrollar sobre sí misma hasta formar, ¿qué cosa? Los llamados cromosomas. Listo. Pueden ser de esta forma o si no, pueden ser también cromosomas simples. Ambas pueden existir. Ya, jóvenes. Entonces, en la primera etapa dice, se condensa la cromatina en cromosoma. ¿Qué más? Dice, los centrosomas migran a los polos. Y por otro lado,
se forma el uso acromático. Jóvenes, acá tenemos nuestra célula. Esta célula va a tener acá su núcleo celular. Ahí está el núcleo. Nos dice que primero se va a condensar los cromosomas. Entonces los cromosomas vamos a dibujarlos acá. Vamos a poner como ejemplo 3 cromosomas o 4. Ahí está. Cromosoma 1, cromosoma 2, 3, 4 cromosomas. Como ejemplo, ¿ya chicos? Bien, por otro lado dice, los centrosomas migran a los polos. Es decir, que se van a formar, ahí está, van a aparecer por acá estos centrosomas. Listo, van migrando a los polos. Listo. ¿Qué más dice? Ahora, el siguiente evento dice que se forma el uso acromático. Entonces, el uso acromático está formado de microtúbulos. Ahí está. Se va formando el uso cromático. Justo el uso cromático sirve para que los cromosomas puedan estar ahí. ¿Ya? Muy bien, ocurrido la profase, ocurre un segundo evento dentro de la misma profase, la prometafase, en la cual dice, desaparece la carioteca y el nucleolo. Profesor, acá tenemos el nucleolo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá tenemos el núcleo, hay que recordar que la envoltura nuclear se denomina carioteca. Desaparece la carioteca. 2. También desaparece el nucleolo, ya no va a existir ambos. Por otro lado, los cromosomas se unen al uso acromático. Estos centrosomas terminan yéndose completamente a los polos, polo norte y polo sur. Ahora, el uso acromático, ahí está, se va estirando por toda la célula, y los cromosomas se unen al uso acromático. Acá está, mira, aquí hay un cromosoma unido, aquí hay otro cromosoma, mira cómo se están uniendo, a ver. Listo, ahí están nuestros cromosomas, se están uniendo al uso acromático por el cinetocoro. El cinetocoro es una estructura del cromosómico por el cual se van a fijar o se va a fijar el uso acromático. ¿Ya chicos? Una vez ocurrido la profase, viene la segunda etapa, denominada la metafase. En la metafase dice, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Entonces vayamos a dibujar acá nuestros centrosomas, centrosoma 1, centrosoma 2. Habíamos visto también el uso cromático. Habíamos dibujado solamente 4 como ejemplo. Ahí está. Entonces la primera etapa dice, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Recuerda por geografía que el plano ecuatorial es la línea media. Entonces ahí se van a unir los cromosomas. Cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3 y acá también nuestro cuarto cromosoma. Listo. Y se forma la placa ecuatorial o placa metafásica. Jóvenes, en esta etapa es en la que uno puede contar el número de cromosomas que puede haber en la célula. ¿Ya chicos? Bien, ocurrida la metafase, viene la tercera etapa, que es la anafase. En ella se va a romper el centrómero de los cromosomas, ocurriendo la disyunción. Además, las cromátides hijas migran a los polos y por otro lado se acorta el uso acromático. Entonces vamos a dibujarlo eso. Hemos dibujado los centrosomas. Ahora dibujamos el uso acromático. 2, 3 y 4. Jóvenes, cuando dice que se rompe el centrómero de los cromosomas y las cromátides hijas miran a los polos, jóvenes, tenemos acá. Esto es un cromosoma. ¿Ve? Entonces vamos a tener acá una parte P, ya, brazo P y brazo Q. Cuando se rompe el centrómero de los cromosomas, significa que va a haber una división, un corte imaginario transversal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mitad del cromosoma, con su brazo P y Q, ellos van a migrar al polo norte. Y la otra mitad, cada uno con un brazo P,
y el otro Q migra hacia el sur. Esto es lo que ocurre. Pero cuando uno lo observa al microscopio, observa este fenómeno. ¿Ves? Listo. Listo. Ya da la apariencia de que se está cortando en forma horizontal. No, no está ocurriendo eso. Como te estoy explicando, se hace un corte transversal y para cada polo se va un brazo P y un brazo Q. Ya, chicos. Bien, entonces vamos acá, dice acá, las cromátides hijas migran a los polos. Entonces estas cromátides están migrando hacia los polos, tal como lo estoy dibujando. Listo. Y se acorta el uso acromático. Jóvenes, vayamos a la última etapa de la mitosis, que es la telofase. Acá dice, se descondensan las cromátides, es decir, estas cromátides hijas que estaban condensadas, ahora van a pasar ¿a qué? A ser cromatina. Se van a desenrollar, en pocas palabras. ¿Ya, jóvenes? Listo. Se descondensa la cromátides a cromatina. Acá está. Se va a descondensar a cromatina, que es ADN más histonas. ¿Qué más? Se va a restituir la carioteca. Por otro lado, se reorganiza el nucleolo e inicia la citocinesis. Jóvenes, la telofase es una etapa inversa a la profase. ¿Te acuerdas? En la profase, en la prometafase, desaparece la carioteca y desaparece el nucleolo. Además, la cromatina se condensa en cromosoma. Pero en la telofase ocurre todo lo contrario. Entonces aparece nuevamente, la carioteca. Listo, está apareciendo la carioteca. Pero en este caso van a aparecer ¿cuántos? 2 cariotecas, pues. Porque recuerda de que se está llevando la mitad de carga genética para cada extremo. Y aparece nuevamente el nucleolo. Ahí está el nucleolo. Aparece el nucleolo. Ahora, como cada cromátide hija había llevado un brazo P, un brazo Q, eso se va a desenrollar. Va a formar su cromatina. Acá ve. Ahí está. Ahí está. Mira. ¿Ya ves? Y luego inicia la citocinesis. Que la citocinesis es la etapa en que la célula empieza a dividirse. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir. Jóvenes. Bien, ocurrido eso, se divide la célula y se obtiene finalmente 2 células hijas diploides. Eso es la división celular por mitosis. Bien, jóvenes, nosotros habíamos explicado lo que es el ciclo celular. Habíamos empezado con la interfase y luego habíamos culminado con la división celular. Solamente hemos explicado la cariocinesis, que viene a ser la división nuclear. Ahora, nosotros hemos estado avanzando. Te explico, por favor. Nosotros habíamos observado en la telofase que se descondensan las cromátides a cromatina, se va a formar nuevamente la carioteca y el nucleolo, e inicia la citocinesis. Y esta es la etapa de la citocinesis. En la citocinesis ocurre la división del citoplasma. En la célula animal se inicia con la formación de un anillo de microfilamentos en la placa ecuatorial y se contrae desde la membrana celular hasta el centro de la célula. ¿Ya? Es decir, hacia adentro se va a contraer para luego obtener 2 células hijas idénticas. Habíamos mencionado que en la profase nosotros habíamos iniciado con una célula diploide y esta división denominada mitosis consistía en obtener 2 células hijas idénticas a la madre. ¿Ya, jóvenes? Esto es finalmente el resultado de la citocinosis. Finalmente ocurre que la célula se va a dividir finalmente en 2 células hijas. En caso de las plantas existe una mitosis anastral. En ellas no vamos a encontrar centrosomas. Los caquetes polares son los que van a dirigir la división celular. Mis jóvenes, conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias.